iglesia sean muy bendecidos. Es una linda ocasión el podernos reunir nuevamente en torno, ¿cierto?, a este tiempo de devoción al Señor. Hemos entonado alabanza a su nombre y en esta hora queremos adentrarnos en la palabra del Señor. Mi deseo, mi oración es de que ustedes estén bendecidos, se estén cuidando en este tiempo y que sigan en esa comunión con el Señor, en esa búsqueda de estar en ese tiempo de intimidad con el Señor, que aún que tengamos esta imposibilidad de reunirnos como iglesia, la comunión en el Espíritu no se pierda. No se pierda esa comunión con el Señor, ni se pierda esa comunión con la iglesia. Doy gracias al Señor que tenemos una nueva oportunidad de reunirnos, de poder llegar a sus casas con la palabra del Señor, con este tiempo, ¿cierto?, de adoración, de alabanza a su nombre. Y ahora quiero invitarle a que podamos orar en el nombre del Señor Jesucristo. Le invito a que incline su rostro ahí en su casa, en la intimidad de su hogar, y oramos en el nombre del Señor. Padre, muchas gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Señor, muchas gracias porque nos das una nueva oportunidad para estar unidos en el Espíritu. Señor, queremos entregar todo este tiempo para la gloria de tu nombre. Señor, y al llegar a la casa, al hogar de cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre, ruego que este tiempo sea un tiempo de bendición para sus vidas, sea un tiempo, Señor, de edificación para sus vidas. Padre, oro por la salud física, la salud espiritual, la salud de recursos materiales para cada uno de nuestros hermanos, hermanas y amigos que en esta hora, Señor, están sintonizados con nosotros. Oramos, Dios, para que tu provisión sea manifestada diariamente, que nada falte para el sustento. Que, Señor, sean guardados, cuidados por ti, Señor, de manera de que su salud física no sea afectada. Muy por el contrario, Señor, que sean fortalecidos en lo físico, sean fortalecidos en lo espiritual. Padre, muchas gracias. Ahora queremos, Señor, escuchar el mensaje de tu palabra. Oramos, Dios, para que esta palabra sea una palabra, Señor, manifestada con eficacia para nuestras vidas. Y que podamos ser, Señor, hacedores de ello. Señor, muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, quiero invitarle a que pueda abrir su Biblia ahí en el libro de Éxodo, capítulo 2. Voy a dar lectura a los versos 23 al 25. Y la palabra del Señor dice así: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Palabra del Señor que venga a bendecir nuestras vidas. Este es un relato que está ahí en el libro de Éxodo y nos habla de la relación del pueblo de Dios con su Señor, con su Creador, con su Dios, en tiempos en que el pueblo estaba en esclavitud. 430 años habían pasado de esclavitud. 70 personas habían entrado a Egipto buscando el sustento. Ahora, en este tiempo, eran poco más de 2 millones de personas, entre hombres, mujeres y niños. El pueblo de Dios había crecido. El pueblo de Dios se había desarrollado, se había multiplicado. Atrás había quedado el tiempo en que José era el segundo hombre tras Faraón. Ahora había un nuevo rey, un nuevo Faraón,
Y los tiempos para el pueblo de Dios había cambiado. Ahora estaban sumergidos en una esclavitud, sometidos a una esclavitud. Y el pueblo de Dios, dice la palabra, que clamó a Dios. Se pusieron de acuerdo para manifestarle a Dios su dolor, manifestarle a Dios su angustia, manifestarle a Dios el sufrimiento que estaban teniendo en este tiempo de esclavitud, 430 años. Y dice la palabra que Dios escuchó el ruego de ellos, escuchó el clamor de ellos. Y hay 4 expresiones que están manifestadas en esta palabra y que vienen a manifestar la respuesta de Dios al clamor de su pueblo. Dice, oyó Dios, primero, oyó Dios, luego se acordó Dios de su pacto con Abraham, luego miró Dios a los hijos de Israel y reconoció Dios el estado, la situación que estaba su pueblo. Oyó la oración, se acordó de ellos, se acordó del pacto, miró Dios a su pueblo y los reconoció. Cuando escuchamos estas expresiones de la actitud de Dios ante el clamor del pueblo, estamos viendo que aquí se está ya manifestando una respuesta de Dios. Ya Dios escuchó a su pueblo, oyó a su pueblo, oyó la voz. El pueblo con su gemido, con el orar en el acuerdo, lograron la atención de Dios. Ahora Dios los mira y al mirarlo Dios se acuerda del pacto que había hecho con Abraham, con Jacob y con Isaac. Y ahora no solamente Dios los mira, sino que se recuerda del pacto y también los reconoce. El reconocerlos en 2 sentidos, reconocerlo en la situación que está y reconocerlo que tras de un pueblo que está en esclavitud, Él ve que ellos son sus hijos, son su pueblo. Esto me recuerda al hijo pródigo. Cuando vuelve a casa, este muchacho era irreconocible en razón, en comparación a cuando había salido de casa. Ahora vuelve en un estado deplorable, un estado de esclavitud del pecado. Vuelve en un estado en que venía manifestando sus dolores, sus tristezas, sus angustias por el pecado de desobediencia a su padre. Pero cuando su padre lo ve, dice que lo reconoce en la instancia. De esta misma manera, Dios reconoce a su pueblo. Los oye, los mira, se acuerda de ellos y los reconoce. Mis hermanos, cuando nos ponemos de acuerdo en orar delante de la presencia del Señor, como pueblo, como iglesia, Dios nos mira y Dios se acuerda del nuevo pacto en Jesucristo el Señor y nos reconoce, ve que no somos voces ajenas, ve que los que están clamando es su pueblo, es la iglesia que fundó Jesucristo su Hijo. El poder de orar en el acuerdo. En el acuerdo hay poder. En el acuerdo, en la oración hay poder que llega delante de la presencia del Señor. Dios responde a este clamor del pueblo. Dios responde al clamor de su pueblo. Dice la palabra en Éxodo capítulo 3, versos 10 y 11. Cuando Dios escucha el clamor de su pueblo, Dios activa un plan para rescatar a su pueblo. Dios activa un plan para sacar a su pueblo de esclavitud y llevarlo a libertad. Y para esto Dios llama a un hombre. Y este hombre era Moisés. Capítulo 3, versos 10 y 11 dice la palabra. El Señor hablándole a Moisés. Ven por tanto ahora, le dice Dios a Moisés, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo,
los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios escuchó la voz de su pueblo y activa un plan para rescatar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y mira, escoge a Moisés para que lidere este movimiento, para que lidere a su pueblo al salir de ahí de la libertad, en libertad de la esclavitud de Egipto. Pero cuando llama a Moisés, encontramos que Moisés responde de una manera que viene a ponerle trabas a lo que Dios está pidiendo. Está poniendo peros. Y en esto no estoy criticando a Moisés de ninguna manera, porque cuántas veces nosotros mismos ponemos algunos peros a Dios, ponemos condiciones a Dios, o le decimos: Dios, yo no doy el largo, yo no doy el ancho, yo no soy esa persona en cual tú estás pensando que te puede servir. Muchas veces pretendemos enseñarle a Dios, decirle a Dios que se está equivocando en la persona. Ahora, Moisés tiene un pasado y tenemos que hacer un poco de historia en esto. Quedamos en que el pueblo se multiplicaba, el pueblo crecía, se desarrollaba el pueblo. Y los egipcios, Faraón, tuvieron temor del crecimiento del pueblo. Y Faraón en secreto habla con las parteras y les dice que cada vez que hubiera un nacimiento, si el bebé, el recién nacido, era un varón, debían matarlo. Dice la palabra que las parteras tuvieron temor de Dios y no obedecieron a Faraón. Y dejaban vivir a los niños por temor a Dios. Y es interesante que la palabra dice que estas parteras, sus familias, fueron bendecidas por Dios, fueron prosperadas por Dios en razón a respetar la vida de esos que estaban naciendo para el pueblo de Dios, en razón a tener temor a Dios. Y dice la palabra que Dios las prosperó a ellas y a sus familias. Dios no está ajeno al bien que alguien le pueda hacer a su pueblo. Dios no ignora eso. Como las parteras no obedecieron, Faraón las llama y les dice: bueno, ¿qué está pasando? Yo veo que siguen naciendo hijos varones de las mujeres hebreas y ustedes no hacen nada. La explicación de las parteras fue al Faraón: Señor, le dice, ellas tienen un físico distinto a las mujeres egipcias. Y cuando nosotros llegamos, ellas ya dieron a luz. Por lo tanto, ya no los podemos matar. Porque la idea de Faraón que la muerte fuera oculta. Que cuando el bebé estuviera naciendo, lo mataran ahí, sin que nadie se diera cuenta. Por lo que ahora Faraón toma una nueva decisión. Y esta nueva decisión es que promulga un edicto en que el pueblo tenía que matar a todo niño nacido varón. A todo bebé nacido varón tenían que matarlo. Ahora esto es abiertamente. En ese contexto nace Moisés. Moisés nace del linaje de la tribu de Leví. Y nace Moisés en ese contexto y su madre lo da a luz y lo esconde por 3 meses. Pero ya no pudiendo esconderlo por más tiempo, dice que hizo una pequeña barca, ¿cierto?, de juncos, y le echó brea y depositó al niño ahí en la ribera del río, y el río comenzó a llevarse al niño. Y metros más adelante, no sé, 50, 100, 200 metros, estaba la hija de Faraón con sus doncellas tomando sus baños ahí en la ribera del río, y ve aparecer este niño a Moisés,
Y esta mujer, hija de Faraón, lo toma y lo adopta. Y es así que Moisés llega a casa de Faraón. La historia nos dice que Moisés, habiendo ya crecido, ve que el pueblo hebreo, estaba en aflicción. Y en una ocasión ve que un egipcio está golpeando a uno de su pueblo, a un israelita. Y Moisés entra en defensa y mata a este egipcio. Esto llega a oídos de Faraón, lo conoce, Faraón sabe de esto y comienza a perseguir a muerte a Moisés. Por lo tanto, Moisés tiene que salir de Egipto y es ahí como Moisés llega a tierra de Madián. Ahí está por 40 años. Y es en esa ocasión, en ese contexto, en que Dios llama ahora a Moisés. Después de 40 años de estar ahí en Madián, donde Moisés conoce a su mujer, hace una familia, Dios lo llama de ahí. La historia la conocemos. Dios le habla a Moisés. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés sabía lo que Dios le estaba pidiendo. Moisés sabía a qué tenía que enfrentarse. Moisés había sido parte de esa familia, había sido parte del palacio de Faraón. Conocía perfectamente a lo que tenía que enfrentarse. Entonces, las excusas que presenta Moisés tienen razón de ser. Éxodo 4 dice, el verso 1, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Aquí los temores de Moisés son fundados, mis hermanos y hermanas, y yo no lo digo por segunda vez. Hay veces que hemos criticado a Moisés, porque Moisés no le obedeció a una inmediatamente a Dios. Y nosotros nos ponemos en una posición de análisis, de juicio a lo que Moisés hizo, a la respuesta de Moisés. Pero pongámonos nosotros los zapatos de Moisés. En este caso, la sandalia de Moisés. Moisés conocía el poder de Faraón. No estamos hablando de una nación pequeña, no estamos hablando de un rey pequeño, estamos hablando de, en ese tiempo, el hombre más poderoso. Y Moisés es llamado por Dios a esto. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado para que hagas algo? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha dicho y haz tal cosa? Y nos hemos resistido a hacerla. Y el Señor ha tenido que argumentarnos y ha tenido que acorralarnos para que nosotros demos una respuesta. Bueno, Moisés tenía sus temores. Moisés tenía sus razones para estar poniendo estas excusas delante de Dios. Dice, he aquí, ellos no me creerán. Primero hay dos pueblos que no le iban a creer. Uno, el pueblo de Egipto, donde él había salido. Para nosotros, el mundo. Y los otros, su propio pueblo, donde él era de nacimiento. Y ese para nosotros es la iglesia. Yo me he encontrado con testimonios de hermanos que han salido del mundo y la gente del mundo se burla de ellos porque le dicen que no le creen de que ahora son nuevas personas. No le creen que son nuevas personas. No le creen que habiendo sido un hombre o una mujer pecador, infame, injusto, y eso cae para todos nosotros, que ahora sea una buena persona. No le creen. Pero también cuando llegan a la iglesia, hay algunos que los miran con desconfianza. No, si ese era muy malo. No confíes en él, no confíes en ella. Entonces nos encontramos que están ahí
como jamón del sándwich, en el medio. Ni uno le cree, ni los otros le creen. No le creen su antiguo pueblo y no le cree su nuevo pueblo. Y Moisés está en una condición parecida. No me creerán, dice Moisés. No me creerán cuando yo les diga que me apareció Jehová. No me creerán cuando yo les diga me apareció Dios y Dios me habló. Es razonable. Los que hemos tenido una experiencia con el Señor y que Dios nos ha hablado y la gloria es para Dios. Cuando contamos esto, la gente nos dice con cara de dudas. Cuando hablamos de situaciones que son sobrenaturales. Pero la gente no entiende, ni siquiera de nuestras propias iglesias, no entienden que nosotros tenemos que movernos en la sobrenaturalidad de Dios. Lo natural para nosotros, para los hijos de Dios, para las hijas de Dios, para el pueblo de Dios, es que nosotros nos movamos en la sobrenaturalidad de Dios. Y cuando manifestamos, cuando contamos de que Dios se ha manifestado a nosotros, nos miran con cara de duda. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que no tengan esa comunión con el Señor? Son escépticos, incrédulos. Pero eso no debe matar tu fe, tu condición de buscar ese encuentro permanente con el Señor. Moisés fue llamado por Dios. Los temores de Moisés estaban presentes y eran fundados desde el punto de vista de Moisés y de nosotros mismos. Pero Dios que es todopoderoso y que Dios cuando nos llama, no nos llama para dejarnos solos, porque cuando Dios nos llama y nos respalda. Entonces Dios tiene que entrar a convencer a Moisés, a hablarle a Moisés, a hacerle un lavado de cerebro y un lavado del alma, sanar el alma de Moisés, porque Moisés estaba dañado. Primero Moisés no vivió con su familia de origen, no vivió con su pueblo de origen, vivió adoptado en un lugar, salvado de la muerte, pero estaba adoptado en un lugar. Entonces vivía con un pueblo y miraba a su pueblo de distancia. Cuando quiso intervenir en favor de su pueblo original, tuvo que matar a uno de su pueblo adoptivo. Y cuando los de su pueblo natural, cuando de su pueblo de nacimiento, él quiso corregir a uno de ellos, estos le dijeron, ¿acaso con qué autoridad nos vas a matar también como mataste al egipcio? Entonces Moisés queda en una condición de ¿a dónde soy? Eran fundadas las razones de Moisés. Mi hermano y mi hermana, tú también puedes tener razones fundadas para a veces plantearle los temores a Dios. Y está bien, somos personas y tenemos temores, pero que el temor no te paralice. Que el temor no cierre tus oídos, no cierre tus ojos espirituales para ver lo que Dios está haciendo o para ver lo que Dios quiere hacer contigo. Dios tiene que hablar con Moisés. Y Moisés recibe la voz de Dios con estas palabras. Dice así el Señor: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Dios le dijo a Moisés: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Entonces Dios le dice: por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Por esto creerán. Una primera señal que le da Dios a Moisés. Dios está dialogando con Moisés. Escuchó los argumentos de Moisés. Ahora Dios está tratando de convencer a Moisés de que va a tener el respaldo de él, de que él lo está llamando y a donde lo está enviando, Dios va a estar con él. En esta primera señal le dice: ¿qué tienes en tu mano? Y es interesante, hermanos, cómo Dios utiliza los recursos que nosotros tenemos
para usarlos en favor del reino, para usarlo en favor de sus propósitos. Moisés dice una vara, era una vara, un bastón que era usado en ese entonces como una herramienta. Le dice, echa la tierra, y le echó en tierra, y para sorpresa de Moisés, se convierte en una culebra, y dice que Moisés huía de ellas. Huía de ellas, corría Moisés, me imagino ahí moviéndose, y la culebra detrás de Moisés. Dios, ¿qué está pasando?, diría Moisés. Entonces dice Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y Dios le habla ahí, toma autoridad de esa culebra. Toma autoridad sobre esa culebra. Dios le está mostrando una señal. La culebra o serpiente tipifica la persona de Satanás. Y Faraón era una tipificación de Satanás. Entonces lo que le está diciendo Dios a Moisés en esta primera señal, yo te estoy dando autoridad sobre Satanás, el diablo. Yo te estoy dando autoridad sobre la serpiente. Tú la vas a tomar y tienes el poder, tienes la autoridad para enfrentarla. Mis hermanos, hay una autoridad de Dios que ha sido transmitida para su pueblo, para los que creen en su nombre. Dios se la estaba transmitiendo a Moisés, de la misma manera que el Señor Jesucristo se la transmitió a los que creen en su nombre. Porque Jesús tenía autoridad, o tiene autoridad, y el pueblo de Dios tiene autoridad, poder sobre las tinieblas. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, está hablando de Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El libro de Hebreos está hablando de Jesucristo el Señor. El pueblo de Egipto estaba sometido a esclavitud y muerte. Y Dios llama a Moisés para liberar a su pueblo. Estamos hablando del antiguo pacto. De la misma manera, Dios envía a Jesucristo para libertar en el nuevo pacto a aquellos que están en esclavitud de pecado, que están sometidos bajo el imperio de Satanás. Y es el poder, la autoridad de Jesucristo que nos viene a dar libertad sobre esa esclavitud que el diablo tiene sometido al mundo y nos tenía sometido a nosotros. Poder y autoridad Dios le da a Moisés, poder y autoridad de Jesucristo, poder y autoridad para la iglesia del Señor, para los hijos de Dios que creen en su nombre. Ya no estamos sometidos a la autoridad del diablo, sino que vivimos bajo la autoridad de Dios, y bajo la autoridad de Dios tenemos poder y autoridad para reprender las obras de las tinieblas. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En todo lugar tiene potestad el Señor. Y esa potestad se la delegó a sus discípulos, se la delegó a su iglesia para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado del diablo es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, dice la palabra del Señor. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mis hermanos y hermanas, iglesia del Señor, estamos llamados en este tiempo a deshacer las obras del diablo. De la misma manera que Dios llamó a Moisés para deshacer las obras de Faraón y sacar a su pueblo de esclavitud, Dios le está diciendo a la iglesia en esta hora, hay gente que está esclava y tú tienes el poder y la autoridad para libertar a los que están oprimidos. Poder de Dios, autoridad de Dios sobre las tinieblas. Segunda señal que en este diálogo Dios le da a Moisés para convencerlo de que él
lo estaba llamando e iba a respaldarlo e iba a estar con él. Le dijo además el Señor: mete ahora tu mano en tu seno. Mete tu mano ahí en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo nuevamente Dios: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Se había sanado la lepra. Si aconteciere, dice el Señor, que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de esta segunda señal. La lepra tipifica el pecado. La lepra representa el pecado. Y Dios tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Se lo demostró ahí a Moisés. El pueblo de Dios cargaba con un pecado, y era el pecado de desobediencia. Por desobediencia estaban en esclavitud. Por desobediencia estaban sometidos a Faraón. Por desobediencia le habían dado la espalda a Dios. Y la presencia de Dios se había salido de ellos, se había quitado de ellos. Habían perdido la cobertura de Dios. El pecado del hombre y de la mujer nos aleja de Dios. Y ahora Dios le está diciendo a Moisés: tú tienes autoridad sobre el pecado. Yo tengo autoridad sobre el pecado, y te estoy demostrando de que tú vas a poder ejercer esta autoridad. Mateo capítulo 9 dice la palabra del Señor: y sucedió que le trajeron un paralítico a Jesús, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, de aquellos que llevaron a este paralítico, dijo Jesús al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, hijo. Qué paternidad de Jesús. El paralítico ahí mirando a Jesús había sido llevado y puesto delante de Jesús. Y Jesús lo mira con la ternura de un padre y le dice: hijo. Le llama hijo. Le llama hijo. Y le dice: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y la historia la conocemos. Después Jesús lo sana de su invalidez. Pero antes Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede decir a alguien tus pecados te son perdonados? Solamente aquel que tiene autoridad, poder sobre el pecado. Dice la palabra en Colosenses capítulo 2, verso 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria al Señor. Aleluya al nombre de Jesucristo. Nosotros estábamos muertos en pecados. Y Él dice que nos perdonó de los pecados y anuló el acta de decreto. Esa acta de decreto que estábamos condenados a muerte. Y dice que esa acta la clavó ahí en la cruz, clavándola en la cruz y despojando de autoridad a los principados y a las potestades, la autoridad que tenían sobre nosotros en esa acta de muerte, y los exhibió públicamente, los derrotó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es Jesús. Ese es mi Jesús. Gloria al nombre del Señor. Jesús, nuestro Señor, tiene poder para perdonar los pecados. De eso le hablaba Dios. De eso convencía a Dios a Moisés.
de que él, el que lo estaba enviando, tenía autoridad, tenía poder sobre Satanás y sobre los pecados, que le podía dar libertad a su pueblo. Ese pueblo que se había vuelto en contra de Dios, ese pueblo que había sido desobediente. Ahora Dios decía, yo a ellos los puedo limpiar, los puedo sanar, los puedo restaurar. Tercera señal. Verso 9 dice la palabra del Señor. Dios hablándole a Moisés. Y si aún no creyeren a estas dos señales, le dice el Señor. Si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Esta señal tipifica el poder de la sangre del Cordero Pascual. Esta sangre tipifica el poder de la sangre del primer pacto y del segundo pacto. Éxodo capítulo 12, verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, dice el Señor, y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 12. La plaga de muerte de los primogénitos. Dios le estaba hablando a Moisés con antelación, le estaba mostrando su plan con antelación. Que la sangre tiene poder. Faraón no quería dejar ir a su pueblo, al pueblo de Israel. No quería dar libertad a lo que era su obra de mano. Y 9 plagas ya habían azotado a Egipto de parte de Dios. Y en esta 10ª plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos, era de que la muerte iba a pasar sobre Egipto e iba a arrebatar, iba a matar a todo primogénito, sea persona o sea animal, todo primogénito iba a morir. Y Dios les da una orden, que mataran un cordero y con la sangre marcaran los dinteles de la puerta. Y cuando pasara por ahí la presencia de Dios, iba a pasar de largo, porque iba a ver la sangre que marcaba las casas de los que creían en su nombre. Esa misma sangre es la que en el nuevo pacto, la sangre de Jesucristo el Señor, es la que nos ha dado libertad, es la que ha venido a limpiarnos de todo pecado, es la sangre que fue derramada como único y suficiente y último sacrificio para los que creen en el nombre de Jesús, pasen de muerte a vida. La sangre de Cristo. Dice Hebreos capítulo 9, verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, la de Jesucristo, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, para que todos aquellos que creen en su nombre, para que todos aquellos que creen en el sacrificio de Cristo ahí en la cruz, pasen de muerte a vida eterna. El poder, la señal del poder de la sangre. Dios habla con Moisés y le dice a Moisés, yo te estoy llamando, yo te estoy enviando para libertar a mi pueblo. Moisés presentó las excusas, presentó los argumentos, mas Dios ahora le muestra sus argumentos y le da 3 señales. 3 señales. La señal de la vara que se convierte en serpiente para mostrar de que él tiene poder sobre Satanás. Segunda señal, la señal de que el Señor tenía poder sobre el pecado, y se lo demuestra con la mano leprosa que Moisés, al meter la mano ahí en su seno,
al sacarla saca con lepra y al meterla nuevamente sale limpia. Dios le está mostrando su poder sobrenatural y le está diciendo: yo tengo poder sobre el pecado de mi pueblo. Yo puedo libertarlo, yo puedo sanarlo de ese pecado. Y tercera señal, el poder de la sangre. En la sangre del Señor hay vida. En la sangre del Señor hay libertad. En la sangre del Señor hay sanidad. El poder de la sangre. Autoridad sobre el diablo, autoridad sobre el pecado. El poder de la sangre de Jesús. Dios le habla de eso a Moisés y Dios nos habla ahora, iglesia del Señor, en este tiempo. Así como Dios le mostró esas 3 señales de autoridad a Moisés, esas 3 señales de autoridad Dios nos está hablando en este tiempo. Iglesia del Señor, mis hermanos y hermanas, Dios ha delegado un poder, una autoridad sobre nosotros, la misma poder y autoridad que nos libró de la muerte, que nos libró de las garras de Satanás, que nos libró del pecado, y que esa sangre que vino a limpiarnos, ese mismo poder, esa misma autoridad está delegada sobre la iglesia para libertar a otros. Hay un Egipto que está allá afuera, hay un faraón que está reinando allá afuera. Y la iglesia tiene el poder para libertar a aquellos. Moisés argumentó diciendo: no creerán que yo tuve un encuentro contigo, no creerán que tú me hablaste. Iglesia, ¿tú podrías decir eso? Podrías decir: no me van a creer que yo tuve un encuentro con Jesús, no me van a creer que mi vida ha sido transformada, no me van a creer que soy una nueva persona. Puedes argumentar eso. Pero el Señor te está diciendo de que Él tiene poder y autoridad. Él te llamó y Él te respalda. Él tiene poder y autoridad. Él te llamó y Él te envía. Y su presencia está contigo. ¿Qué más podremos decirle al Señor? Moisés no tuvo más que decirle. Todos sus argumentos cayeron. Y nosotros vemos a través de su palabra que Dios lo respaldó a Moisés. Dios lo respaldó delante de Faraón. Dios lo respaldó delante del pueblo de Egipto. Dios lo respaldó delante del pueblo de Israel. Dios lo respaldó ahí en el desierto. Dios lo respaldó en todo cuanto Moisés necesitó hacer. Está en el respaldo de Dios para Moisés, que Moisés le dice al Señor: Señor, si tu presencia no va a ir por nosotros, yo no me moveré. Era tal la dependencia de Moisés con el Señor, que sabía Moisés que estando bajo el poder, bajo la cobertura de Dios, todo era posible con Dios. Y Moisés no se movía si Dios no se movía con él. Mis hermanos, hay un llamamiento para ti. Hay un llamamiento para ti. Y Dios te está hablando en este día. Dios te está hablando en esta hora. Presenta todos los argumentos que quieras presentar. Así como yo en alguna ocasión presenté argumentos delante de Dios y Dios me convenció a través de la palabra y a través de la experiencia. Dios nos respalda. Dios no falta a su palabra. Amada iglesia, el Señor ha hablado en este día. Hay personas que están escuchando en esta hora que tienen llamamientos. Hay personas que tienen delegación de Dios, encomendación de Dios. Ya han estado dormidos, ya han estado dormidas. Y el Señor ahora te dice: levántate, levántate, porque yo te estoy llamando. Y yo te llamo y yo te respaldo. Palabra del Señor para nuestras vidas. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Amigo, amiga, que usted nos está escuchando en esta hora. El Señor tiene el poder para librarte de las garras de Satanás. El Señor tiene el poder para librarte de tu pecado, así como me libró a mí de mi pecado. Y el poder de la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado, para darnos libertad. Es lo que Dios te ofrece en esta hora. Si tú has escuchado esta palabra, y esta palabra ha llegado no tan solamente a tu corazón, sino que ha llegado a tu mente, y ya no tienes argumentos para decirle no al Señor, yo te invito a que le digas sí al Señor. Ese sí es decirle: Señor, yo reconozco que te necesito.
Yo reconozco que he estado apartado de ti y quiero volverme a ti. Quiero estar bajo tu poder, quiero estar bajo tu cobertura, quiero disfrutar de tu gracia, quiero disfrutar de tu amor y tu misericordia. Le dices que sí al Señor. Quiero orar por ti en esta hora. Le invito ahí donde está, que incline su rostro y oramos en el nombre del Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, porque tu palabra en esta hora nos está mostrando al Dios de todo poder, al Dios de autoridad, al Dios de amor, al Dios que respalda. Señor, así como le hablaste a Moisés, nos estás hablando a cada uno de nosotros en esta hora. Señor, no tenemos argumentos para decirte que no. Tú estás esperando un sí de nosotros. Señor, yo oro por cada hermano, por cada hermana que ha escuchado esta palabra, Señor, para que sea la persona del Espíritu Santo convenciéndolo, Señor, en el llamamiento, en la encomendación que ha estado durmiendo, Señor, ahí. Señor, quita toda pereza, quita todo temor, derriba todo argumento, Señor, porque tú, Señor, eres el que nos llama. Padre, oro por los que están escuchando esta palabra y que están alejados de ti, que no tienen una comunión contigo. Tú en esta hora, Señor, estás restableciendo esa comunión. Tú estás abriendo puertas para que ellos entren ahí, Señor, a la intimidad de tu presencia. Señor, oro por aquellos que te dicen sí en esta hora. Oro para que aquellos que reconocen su estado de lejanía de tu presencia, su estado, Señor, de rebeldía, su estado de pecado. Señor, para que tu Espíritu Santo les hable y los convenza para regresar a casa, para volver a la intimidad del Padre. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Siempre la gloria es para ti, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor por su palabra. Y ahora quiero invitarle a que juntos podamos disfrutar de entregarles una alabanza, una adoración al Señor. Y nos volvemos a reencontrar el próximo domingo. Mientras tanto, el Señor les bendice. Eres único, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres Dios, mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo. See